Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio al siguiente seminario, el cual corresponde a la asignatura de Matemática 4 y se refiere a las ecuaciones cuadráticas. Este seminario está dirigido para los estudiantes de Turismo y Educación y será impartido por nuestro docente invitado, el ingeniero Paul Freire Jaramillo. Él está cursando una maestría en ciberseguridad y privacidad en la Universidad Oberta de Cataluña de Barcelona, España. Es ingeniero de sistemas en la Universidad Politécnica Salesiana. Tiene experiencia como docente en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Les damos a todos una cordial bienvenida. Bienvenido, ingeniero Freire. Podemos empezar con la exposición. Gracias. Recuerden siempre mantener... Muchas gracias. Recuerden siempre mantener sus micrófonos apagados para no interrumpir la exposición. Al final tendrán unos minutos para hacer las preguntas que crean necesarias. Ahora sí, ingeniero, mucho gusto, podemos empezar. Muchas gracias, ingeniera Cardona. Mucho gusto, estimados estudiantes. En esta ocasión voy a ser su expositor. Espero que me brinden su máxima atención para poder entender los temas aquí planteados. Vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla, por favor, para poder exponer el tema. Bueno, el tema general de hoy es acerca de ecuaciones cuadráticas. A continuación tenemos la agenda en la cual trataremos la definición, métodos de solución, gráfico, discriminante, raíces imaginarias, propiedades de las raíces, todo esto relacionado con ecuaciones cuadráticas. Empezamos. Definición. ¿Qué es una ecuación cuadrática? Una ecuación cuadrática es una expresión de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son números reales, siempre distintos de 0. Tenemos unos ejemplos. En la ecuación x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0, tenemos que a es igual a 1, porque este número siempre está por definición aquí delante de x. Entonces a va a ser igual a 1. B va a ser igual a menos 5. Y C es igual a 6. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo. En la ecuación 2x cuadrado menos 7x más 3 igual a 0, tenemos que a es igual a 2. De aquí sacamos el 2. B es igual a menos 7, el segundo término. Y C es igual a 3. Sí. Entonces, de esta manera sacamos A, B y C de la ecuación cuadrática. ¿Cómo resolvemos una ecuación cuadrática? Tenemos dos métodos de solución. El primero es por factorización simple y el segundo es por fórmula cuadrática. Vamos a ver el método de factorización simple. Tenemos la ecuación x cuadrado menos 4x más 4 igual a 0. ¿Sí? Es una ecuación cuadrática, donde asignamos los valores de a, b y c. En este caso, 1 sería el valor de a, menos 4 el valor de b, y más 4 el valor de c. Ahora, la vamos a factorar. La vamos a factorar ya que esto es un trinomio al cuadrado. Es simplemente un trinomio. Entonces, para factorar esto, ¿qué? Disculpe la interrupción, no se visualiza la pantalla, los ejercicios, y se lo escucha un poquito entrecortado. Ya, déjeme revisar. Gracias.
Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, ¿no será problema del internet de la compañera? Porque Sí se ve. bien y se escucha bien. A ver, muchas gracias, señorita Marjorie. Es verdad, ingeniero, está muy clara la exposición y sí se está visualizando su presentación. Ya, muy amable, ingeniera. Yo estaba ya corrigiendo los errores, pero denme un segundito, voy a volver a cómo estaba, por favor. A ver, nos quedamos aquí, por favor. ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Teníamos los métodos de solución, factorización simple y fórmula cuadrática. ¿Sí? Estábamos en la factorización simple. Tenemos la ecuación x cuadrado menos 4x más 4 es igual a 0, donde a, b y c le damos valores. 1 es a, menos 4 es b y más 4 es c. Sí, entonces factoramos de la siguiente manera. Abrimos dos paréntesis. Sacamos la raíz del primer término, que en este caso sería x. ¿Sí? Porque x por x nos da x cuadrado. Ahora, el primer signo lo heredamos de aquí. ¿Sí? Entonces ponemos, el primer signo es el del segundo término de la ecuación. El segundo signo, hacemos ley de signos, valga la redundancia. Menos por más nos da menos, lo colocamos. Ahora vamos a tener que buscar dos números que multiplicados me den más 4 y sumados me den menos 4. Sí, vamos a tener que hacer un juego de números. En este caso, vamos a tener que hacer la primera opción, sería 4. 4 por 1 es igual a 4. Cumple con el primer caso, pero 4 más 1 es igual a 5. No cumple con el segundo caso. Entonces descartamos esta opción. Tenemos una segunda opción y última, que es 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es igual a 4. Cumple con el primer caso. Y 2 más 2 es igual a 4. Entonces nos encaja perfectamente el 2. Ahora colocamos 2, 2. Y hemos factorado ya la ecuación cuadrática. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es igualar cada binomio. Es igualar cada binomio a 0. ¿Sí? Para luego despejar. Aquí como menos 2 está restando, pasa a este lado sumando y quedaría x1 es igual a 2. Igualmente por este lado. Menos 2 está restando, pasa al otro lado sumando y nos queda x2 es igual a 2. ¿Sí? Se despeja la función y tenemos ya las dos raíces de la ecuación. Eso es todo, no es complicado. Vamos a hacer un ejercicio para que les quede más claro. Tenemos la ecuación x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Tenemos que factorizar. Entonces, tenemos que buscar dos números que multiplicados sean c, en este caso es 6, y sumados sean b, que en este caso es menos 5. ¿Sí? Entonces, después de hacer el análisis, podemos deducir que 3 por 2 nos va a dar 6. Y 3 más 2 nos va a dar 5. Hemos obtenido ya prácticamente las dos raíces de la ecuación. Siempre y cuando ustedes se aprendan esta definición. Tenemos que buscar dos números que multiplicados me den c y sumados me den b. Eso es todo. Simplemente después igualamos cada binomio a 0. X menos 3 igual a 0. Y x menos 2 igual a 0. Ahora, este menos 3 está sumando en este lado. Pasaría acá sumando. Perdón, acá está restando el menos 3. Pasaría acá sumando. Igual en este caso. Está restando, pasa acá sumando. Y nos queda de la siguiente manera.
¿Sí? X1 es igual a 3 y X2 es igual a 2. Estas son las raíces de esta ecuación. Por favor, siempre es necesario que aprendan esta definición. Para resolver esta ecuación por medio de factorización, necesitamos saber dos números que multiplicados sean C y sumados sean B. Eso es todo. Vamos por el segundo método de solución de ecuaciones cuadráticas. Este método es denominado fórmula cuadrática general. Para realizar este método necesitamos memorizar obligatoriamente la fórmula que les estoy presentando en pantalla. ¿Sí? X es igual menos X más menos raíz de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Si usted memoriza esa fórmula, es prácticamente muy sencillo resolver la ecuación cuadrática. Tenemos esta ecuación. 6x cuadrado menos 5x más 1 es igual a 0. Donde damos valores A, B y C. A es el 6 de aquí. B, menos 5, siempre con el signo. Y C, 1. Tenemos ya los valores de A, B y C. Sencillo. Ahora, los reemplazamos con las letras que tenemos en la fórmula. A, B y C. Entonces nos quedaría menos B más menos B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Simplemente resolvemos esa es una operación sencilla. ¿Sí? Reemplazamos la A y B y C en la fórmula general. Resolvemos 5 por 5, 25. 6 por 4, 24. 25 menos 24 nos quedaría raíz de 1. ¿Sí? Simplificamos. 5 más menos raíz de 1 sobre 6 por 2, 12. Se realizan las operaciones correspondientes. Raíz de 1 es 1. Es hora de separar estos signos más menos que vemos aquí. Ponemos por separado x1, la raíz 1 va a ser 5 más 1 sobre 12 y la raíz 2 va a ser 5 menos 1 sobre 12. Simplemente resolvemos 5 más 1, 6 sobre 12. 5 menos 1, 4 sobre 12. Simplificamos sexta 1, sexta 2, cuarta 1, cuarta 3. Y hemos obtenido igualmente las dos raíces de la ecuación por medio de la fórmula cuadrática. ¿Sí? O sea, el secreto de esto es memorizar esta fórmula. El secreto de la solución de la ecuación cuadrática. ¿Sí? Tenemos ya los valores para x1 y x2, que serían las raíces de la ecuación. Ahora vamos a ver cómo se grafica una ecuación cuadrática en un plano cartesiano. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que siempre la gráfica de una ecuación cuadrática en un plano cartesiano va a ser una parábola. ¿Qué quiere decir una parábola? Que va a tomar esta forma. ¿Sí? O esta otra forma. Cualquiera de las dos formas depende del caso. Vamos a ver los casos. Si es positiva la ecuación, si comienza con un número positivo, la parábola se abre hacia arriba. ¿Sí? Por ejemplo, esta ecuación x cuadrado más x menos 6 es igual a 0. Es una ecuación positiva porque aquí, por default, está ubicado el signo más. Y la parábola toma esta forma siempre que la ecuación sea positiva. Siempre va a tener esta fórmula. Esta forma, sea acá, sea en el medio, sea por acá, pero siempre se va a abrir hacia arriba. ¿Sí? Ahora tenemos cuando la ecuación cuadrática es negativa. Tenemos esta ecuación. Menos x cuadrado más 7x menos 10 igual a 0. Es una ecuación negativa porque comienza con un signo menos. En este caso, la parábola siempre se va a abrir hacia abajo. Siempre que la ecuación sea negativa. ¿Sí?
Entonces, recuerden, siempre que sea positiva, se abre hacia arriba la parábola, la gráfica de la ecuación. Y siempre que sea negativa, se abre hacia abajo, en el plano cartesiano. En los gráficos que tenemos aquí, estos serían los puntos de corte, este sería el punto de corte, la una raíz de la ecuación, este sería la otra raíz de la ecuación, y este sería el vértice de la ecuación. ¿Sí? En este caso, este sería un punto de corte, este es el otro punto de corte, y este es el vértice. ¿Sí? Entonces nosotros ya hemos hallado las raíces de la ecuación, ya sabemos cómo se halla, por factorización o por fórmula general cuadrática. Ahora vamos a hallar el vértice. ¿Sí? Ahora vamos a graficar la ecuación. X cuadrado más 11x más 24 igual a 0. Por el método de factorización vemos que 3 por 8 nos da 24. Y 3 más 8 nos da 11. Entonces nos calza perfecto en la ecuación para hacer las raíces. Ahora, después de esto ya obtenemos las raíces. Está sumando el 3 para sacar restando, igual el 8 está sumando para sacar restando, y tenemos que la primera raíz es menos 3 y la segunda raíz es menos 8. ¿Sí? Que prácticamente estos son los puntos de corte en X. Ya vamos a ver posteriormente cómo se dibuja. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta que el vértice es el punto más alto o más bajo en la gráfica. Anteriormente ya les indiqué dónde está el vértice. Ahora vamos a hallar el vértice en X. ¿Qué es el vértice en X? Es el punto medio entre las dos raíces, ¿sí? Menos 3, menos 8. Ese es el vértice en X. Resolvemos. Resulta que nos da menos 11 medios. Y tenemos el vértice en X. Ahora necesitamos obtener el vértice en Y, para lo cual vamos a reemplazar este valor, que es el vértice en X, en la ecuación cuadrática. Entonces, quedaría la ecuación. Vértice en Y va a ser igual, menos vértice en X, que es 11 medios, más 11 menos otra vez el vértice en X, que es 11 medios, y más 24. Lo estamos reemplazando acá en la ecuación cuadrática. Simplemente reemplazando valores. ¿Sí? Nos resulta un valor de menos 25 cuartos después de operar todo esto. ¿Sí? Fácil, una simple operación. Ahora, ¿cómo obtenemos el vértice de la gráfica? El vértice de la gráfica se compone del vértice en X y el vértice en Y. ¿Sí? De estos dos valores se compone el vértice en la gráfica. En este caso reemplazamos el vértice en X que sacamos acá sería menos 11 medios, y acá el vértice en Y menos 25 cuartos. Tenemos ya los valores del vértice. Vamos a graficar. Tenemos ya los puntos de corte en X y el vértice. En este caso tenemos los dos puntos de corte que es menos 3, ¿sí? Y menos 8 acá. Tenemos que dar valores. Menos 3 es el valor en X. Este sería el valor en Y. Menos 8 es el valor en X, 0 el valor en Y. ¿Sí? Siempre va a tener sus puntos de corte en el eje de las X. Por eso siempre el valor de 0 en Y. Siempre va a tener el valor de 0. Ahora, resolvemos el vértice. Menos 11 medios. Hacemos la operación 11 dividido para 2, menos 5.5. Menos 25 cuartos, 25 dividido para 4, nos da menos 6.25. Y tenemos ya los valores del vértice. Tenemos ya ahora completo los valores. Tenemos el valor del corte, del un corte, del otro corte y del vértice. ¿Sí? Ahora vamos a dibujar. Tenemos aquí el primer valor, el primer punto de corte, menos 3 en X, 0 en Y. Entonces vamos hacia acá, menos 3 en X, que sería aquí, y 0 en Y, que sería aquí mismo.
Sí, aquí sería el primer punto de corte. El segundo punto de corte sería menos 8 en X y 0 en Y. Buscamos menos 8 en X y 0 en Y, que sería aquí mismo. Porque no sube, siempre queda en 0 en Y. Entonces sería menos 8, X, 0 en Y. Este sería el segundo punto de corte. Ahora tenemos que graficar el vértice. Este es el vértice de la parábola. Acá ya habíamos obtenido los valores del vértice. Este sería el valor en X y este sería el valor en Y. Entonces corremos. Menos 5.5 en X. Estamos aquí. Ahora, menos 6.25 en Y. Corremos 6.25 acá. Y aquí tenemos el valor. Exactamente el punto del vértice de la parábola. Simplemente nos queda por graficar. Unimos los puntos con una parábola y nos resulta esta gráfica. Simple el gráfico de la ecuación cuadrática. Primero obtenemos los puntos de corte, que son las raíces. Damos el valor de Y, que es 0. Obtenemos el valor del vértice, que primero se obtiene de X, después se obtiene de Y reemplazando en la ecuación cuadrática. Operamos y obtenemos los valores del vértice. Graficamos el vértice en el plano cartesiano. Unimos los puntos con una parábola y tenemos la gráfica de la ecuación cuadrática. Ahora vamos a ver qué es la discriminante. La discriminante. Tenemos la fórmula general de la ecuación cuadrática. La discriminante es el valor que se encuentra dentro de la raíz de la fórmula general de la ecuación cuadrática. El valor resultante dentro de esta raíz. Y se denomina por medio del signo delta. Ustedes ven delta, significa que es la discriminante de la ecuación. En este caso, ¿para qué nos sirve sacar la discriminante? Para conocer cuántas soluciones va a tener una ecuación, ¿sí? En el caso de que la discriminante, simbolizada por delta, sea igual a 0, vamos a tener una sola solución, una solución única para la ecuación. En el caso de que delta o la discriminante sea mayor que 0, tendremos dos soluciones, dos raíces para la ecuación. En el caso de que delta sea menor que 0, no es posible tener solución dentro de los números reales. Es un caso especial que ya le voy a explicar posteriormente. Pero por lo pronto se puede decir que no tiene solución dentro de los números reales, si delta o la discriminante es menor que 0. Es decir, que el valor resultante de esta operación, después de reemplazar los valores de la ecuación, si es igual a 0, solución única. Mayor que 0, dos soluciones. Menor que 0, no tiene solución en los números reales. ¿Sí? Siempre recuerde que se denota por medio del símbolo delta. Delta significa la discriminante en una ecuación cuadrática. Vamos a ver los casos. Los casos que les expliqué antes. Cuando delta es igual a 0. Cuando delta es igual a 0, teníamos que la ecuación tiene una sola solución. Tenemos la ecuación x cuadrado más 2x más 1 es igual a 0. Obtenemos los valores de A, B y C, que en este caso sería 1 para A, más 2 para B, más 1 para C. Citamos la fórmula cuadrática general. Reemplazamos los valores de A, B y C. ¿Sí? En este caso, 2 por 2, 4. Por este lado. 4 por 1 y por 1, 4. 4 menos 4 es igual a 0. Entonces, habíamos dicho que la discriminante es el valor resultante dentro de la raíz de la fórmula cuadrática. En este caso es 0. ¿Qué quiere decir que cuando es 0 el valor que hemos encontrado dentro de la raíz? Que tenemos una sola solución, una sola raíz para la ecuación. ¿Sí? Operamos. Raíz de 0 es 0. ¿Sí? X2
menos 2, menos raíz de 0 es 0. Separamos aquí simplemente los signos. Aquí el más, acá el menos. Operamos. Resultante menos 1, la primera raíz. Segunda raíz nos debe dar el mismo valor, menos 1. ¿Sí? Simplemente tenemos una sola solución para la raíz de la ecuación. Siempre y cuando delta o la discriminante sea igual a 0. Operando todo esto es igual a 0. ¿Sí? Tenemos una solución única en este caso. Vamos al caso 2. Cuando delta es mayor que 0, vamos a tener siempre dos soluciones o dos raíces de la ecuación. Tenemos la ecuación 2x cuadrado menos 7x más 3 igual 0. Obtenemos los valores de a, b y c. En este caso a es igual a 2, b menos 7 y c más 3. Citamos la fórmula general cuadrática. Reemplazamos valores de b, a y c. ¿Sí? Reemplazamos valores y operamos. En este caso, 7 por 7, 49. 4 por 2, 8 por 3, 24. 49 menos 24, 25. Entonces, resultante, este valor es mayor que 0. En este caso tendremos obligatoriamente dos raíces para la ecuación. ¿Sí? Dos puntos de corte, que es lo mismo. En este caso, separamos los signos y operamos. Tenemos que el valor de x1 y el valor de x2. ¿Sí? Operamos 7 más 5 sobre 4. 3, 7 menos 5 sobre 4. Nos resulta un medio. Tenemos dos raíces. ¿Sí? Tenemos dos soluciones cuando esta operación nos da mayor que 0. Solo siempre y cuando esta operación nos da mayor que 0, obligatoriamente vamos a tener dos soluciones. ¿Sí? Vamos al último caso. Es el caso especial en la discriminante. Cuando delta o el valor que está dentro de la raíz de la fórmula es menor que 0. ¿Sí? Tenemos la ecuación x cuadrado más x más 1. Obtenemos valores a, b y c. A1, B1 y C1. Citamos la fórmula general cuadrática que deben memorizarla, ¿no? Y reemplazamos los valores. ¿Sí? Nos resulta dentro de la raíz un valor negativo. Y siempre un valor negativo, una raíz de un valor negativo, no existe dentro de los números reales. ¿Sí? Por lo tanto, no hay solución dentro de los números reales, siempre y cuando resulte negativo este valor dentro de esta raíz. Y se lo deja expresado de esta forma. Esa sería la solución. Entre comillas, porque prácticamente dentro de los reales no existe solución, ya que raíz de un número negativo no existe. Sí, ese es el caso especial de la discriminante. Ecuaciones cuadráticas con raíces imaginarias. Vamos, este es parte del último caso que les estaba explicando acerca de las raíces de los números irreales. ¿Sí? Este se da en el caso de que la discriminante, que se denomina con el símbolo delta, sea menor que 0. En este caso habíamos dicho que no hay solución dentro de los reales. ¿Sí? Dentro de los números reales. Pero sí hay dos soluciones que incluyen números imaginarios. Esto es simple. Separamos la fórmula general cuadrática. Este es el signo más y este es el signo menos. Tenemos esta ecuación. X cuadrado menos 2x más 5 es igual a 0. Obtenemos el valor de a, que es 1, valor de b, que es menos 2, y valor de c, que es más 5. Reemplazamos los valores obtenidos de a, b y c en la fórmula general cuadrática.
y realizamos las respectivas operaciones. Siempre separando los valores positivos y los valores negativos, ¿sí? La fórmula positiva y la fórmula negativa. Tenemos resultante un número negativo en esta operación, ¿sí? De esta operación nos resulta 16 negativo, ¿sí? Habíamos dicho que raíz de un número negativo no existen los números reales. Igual, acá tenemos con el signo opuesto. En este caso, simplemente con que agreguemos la letra I y quitemos el signo negativo, hemos solucionado ya el valor de las dos raíces dentro de los números imaginarios, ¿sí? Simplemente quitamos el signo menos y agregamos el valor I. Quitamos el signo menos y agregamos la letra I. Y hasta ahí podemos dejar expresando las dos raíces de la ecuación. Hasta ahí llega. Si desean pueden simplificar cuando sea el caso. Pueden simplificar a su mínima expresión. Pero este valor siempre va a quedar ahí. Eso es todo. Siempre hay dos soluciones en los números imaginarios para cuando delta es menor que 0. Nada más. Eso con respecto a los casos de la discriminante. Vamos con el siguiente tema. Tenemos un ejemplo. Tenemos la ecuación x cuadrado menos 3x más 3 igual 0. Citamos la fórmula general cuadrática, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Sí. Simplemente aquí reemplazamos los valores, que a sería 1, b sería menos 3 y c sería más 3. Reemplazamos los valores en la fórmula general. ¿Sí? Reemplazamos y nos resulta igualmente 9 menos 2, menos 3. 9 menos 2, menos 3. Nos resulta un valor negativo dentro de la raíz, lo cual quiere decir que simplemente eliminamos los signos negativos dentro de la raíz y colocamos la letra I. Y hasta ahí podemos dejar expresando las dos raíces de la ecuación. Hasta ahí llega la solución para la discriminante cuando es menor a 0. ¿Sí? Entonces recuerden, el símbolo delta es la discriminante. Vamos a ver las propiedades de las raíces. Tenemos la primera propiedad que es la suma de raíces. x1 más x2 será igual a esta fórmula. Esto también necesito que memoricen, por favor. Esta es la fórmula de la suma de raíces, que es una propiedad de las raíces. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula de la suma de raíces. Tenemos la segunda propiedad. x1 por x2, producto de raíces. Esta es la fórmula del producto de raíces. Estas dos son las únicas propiedades de las raíces por ahora. ¿Sí? Vamos a tener que memorizarnos estas dos pequeñas fórmulas para saber las propiedades de las raíces. ¿Sí? Vamos a explicarles un poco más a fondo. Tenemos la ecuación x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. ¿Sí? Ahora tenemos la suma de las raíces, x1 más x2. Citamos la fórmula. En este caso, reemplazamos menos b, menos 5. No nos olvidemos del signo que está delante de menos, de b. Y a, que en este caso es 1. Reemplazamos y resolvemos. El valor de x1 más x2 va a ser igual a 5. Ahora, tenemos el producto de las dos raíces. Citamos la fórmula c sobre a, reemplazamos que en este caso c es 6 y a es 1. 6 sobre 1 siempre nos va a dar 1, 6. ¿Sí? Es fácil. Simplemente reemplazamos los valores en la fórmula y operamos. Son sumas y restas. Nada más. Recuerden que las propiedades de las raíces nos permiten reconstruir una ecuación cuadrática a partir de sus raíces.
Eso quiere decir que si a nosotros nos dan las raíces de una ecuación, simplemente las raíces, nosotros podemos partir de ahí y construir la ecuación cuadrática. Podemos saber cuál fue la ecuación cuadrática que tuvo esas raíces. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirven estas propiedades, para reconstruir una ecuación cuadrática a partir de sus raíces. Sí, vamos a algo que es importante. Una ecuación cuadrática se la expresa así. X cuadrado menos la suma de X más el producto es igual a 0, en función de sus propiedades, donde S es la suma de sus raíces y P el producto de sus raíces, ¿sí? Entonces, S sería X1 más X2 igual a S, y P sería X1 por X2, ¿sí? Simple. Tenemos un ejemplo. Determinar la ecuación cuadrática si se conoce sus raíces. Nos dan solo las raíces, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que generar la ecuación cuadrática. Para eso vamos a utilizar la suma, las propiedades, la suma de las dos raíces, que en este caso nos los han proporcionado 2 y 5. Entonces sumamos 2 más 5, 7. Tenemos ya el resultado de la suma de las raíces. Ahora necesitamos el producto de las mismas. Multiplicamos 2 por 5 y tenemos el resultado del producto de las raíces. Ya con estos valores citamos la fórmula que les había mencionado aquí para generar la ecuación y reemplazamos. X cuadrado menos la suma de X, que en este caso es 7, más 10, que es el producto. Y queda generada ya la ecuación. Entonces, esta es la ecuación y estas son sus respectivas raíces. También las propiedades nos sirven para comprobar si la ecuación está bien generada, ¿sí? Entonces podemos comprobar con las propiedades, con la suma de las raíces y la multiplicación de las raíces. Citamos nuevamente la fórmula anterior, igualmente acá, citamos las fórmulas y reemplazamos en esta ecuación. Queremos comprobar si está bien generada esta ecuación. Entonces, 7 ser igual, reemplazamos menos b, que en este caso es 7, y reemplazamos a, que en este caso es 1, operamos, de igual manera acá, reemplazamos c, que en este caso es 10, a, que en este caso es 1, operamos, y siempre 7 es igual a 7 y 10 es igual a 10. Siempre y cuando nos dé una igualdad, la ecuación podemos estar seguros de que fue bien generada a partir de sus raíces, que son estas de acá. ¿Sí? Fácil. Eso fue toda la presentación de hoy. Les deseo muchos éxitos en su vida estudiantil. Gracias, estudiantes. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Tengo una pregunta de Carol. Hola. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, ingeniero. Carol nos pregunta cuáles son las fórmulas de los vértices. Muchas gracias. A ver, la fórmula de los vértices. Ya le escribo, por favor. La fórmula de los vértices. Ya. La fórmula del vértice. El vértice viene dado, les había mencionado que el vértice viene dado por los puntos medios de las raíces, ¿sí? En este caso la fórmula x1 más x2 Se está escribiendo algo. no se visualiza. No, y que se ve una pantalla negra. Ya, dame un minuto, por favor.
Dame un minuto, ya procedo con la respuesta. Listo, ahí me observan, por favor. Sí, ingeniero, está... Sí, Ya. que ahí sí se ve. Ya, esta es la fórmula. El vértice viene dado por los puntos medios de las dos raíces. Esta sería la fórmula. x1 más x2 sobre 2. Este sería el vértice en x. ¿Sí? Esta sería la fórmula. El vértice en x va a ser igual. x1 más x2 sobre 2 para obtener el vértice en x. Ahora necesitamos obtener el vértice en y para poder graficar en el plano cartesiano. Para obtener el vértice en y, reemplazamos el valor obtenido del vértice de x, este valor, ¿sí? Este valor reemplazamos en la ecuación. Reemplazamos este valor, operamos y obtendremos el valor del vértice en y. ¿Sí? Esas son las fórmulas. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por su excelente presentación. Gracias a todos por su participación en este seminario. Se les recuerda que el link de los videos será enviado a sus aulas virtuales. No se olviden, por favor, siempre de leer su guía del estudiante. No olviden, por favor, a sus compañeros igual. Deben ingresar siempre a través de la cuenta de la ESPE. Damos por concluido este seminario. Gracias por aceptar nuestra invitación, ingeniero. Y gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias.